Identificando las principales y desafíos que enfrenta la región. Dicho esto, le comparto la palabra a Luis Morán, que empezará con la presentación del evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. No, pues es un gusto recibirles este día en un episodio más de este seminario, recordándoles que pues es un espacio de reflexión que es organizado por Living Lab del Instituto para el Futuro de la Educación, y recordarles que Living Lab forma parte de un conjunto de iniciativas en el instituto que se enfocan particularmente en la investigación, en el emprendimiento y transferencia de tecnología educativa, los proyectos de impacto y la consultoría, así como la diseminación y creación de comunidades, enfocándonos particularmente en audiencias como son investigadores, docentes, emprendedores o empresas de tecnología educativa, aprendices a lo largo de la vida, a fuerza laboral o bien estudiantes de educación superior. Les invito a conocer más sobre el instituto y particularmente al Living Lab, que es donde habilitamos proyectos de innovación con nuevas tecnologías dentro y fuera del aula, utilizando o siguiendo esta metodología de Living Lab enfocada en la educación, que particularmente desarrolla proyectos que son en escenarios de aprendizaje reales y que son centrados en las y los usuarios de dichas tecnologías. Entonces, bueno, tras compartir esto, creo que pudiéramos dar inicio a la participación de nuestros y nuestra invitada. No sé, Antonio, si quisieras agregar algún par de palabras, pues iniciamos directamente. No, simplemente agradecer el que estén acá. Efectivamente tienen una agenda súper ocupada todos ellos, así es que es un tremendo, eh, digamos, beneficio para la audiencia que está acá presente, poder contar con esta experiencia y poder ahí difundir. Creo que nada, partamos con las rondas de preguntas que tenemos. No sé si quieres iniciar, Luis. Claro que sí, con mucho gusto, Antonio, muchas gracias. Bueno, pues para dar inicio a este espacio de reflexión, me gustaría iniciar realizando algunas preguntas directamente a Valentina, ¿no? Que nos acompaña el día de hoy. Y lo primero que me gustaría que nos compartieras es, bueno, considerando el crecimiento del ecosistema EdTech o de empresas de tecnología educativa en América Latina, ¿cómo es que ves el papel de las startups en la transformación digital del sector educativo y qué desafíos enfrenta la región para atraer inversión que sea sostenible en este sector? Muchas gracias, Luis. Primero agradecerles, Luis, Antonio, Sergio, la invitación a participar de este conversatorio. Me encanta tener la oportunidad de conocer ahí también a Tiago, Felipe y a todos aquí presentes, y hablar sobre este tema tan importante como las EdTechs también están transformando ciertos sistemas. Quisiera primero presentar un poco Startup Chile. Yo soy directora de expansión de Startup Chile. Startup Chile es una aceleradora pública. Nosotros dependemos de una institución pública que se llama Corfo, y ya tenemos 14 años de historia, 14 años acelerando a distintas empresas de base tecnológica de diversas industrias. Nosotros no trabajamos solamente con una industria en particular, sino que nos declaramos agnósticos, y cada semestre lanzamos nuevas convocatorias donde apoyamos a startups en distintas fases de desarrollo, fase inicial, fase más intermedia y fase un poco más en crecimiento, en torno y también los apoyamos con diversas redes, diversas también acciones, no solamente con subvención, con financiamiento, sino con todo un apoyo de un ecosistema. Y bueno, y dentro de esto
todos estos últimos años hemos visto un crecimiento importante en las EdTechs, en nuestro portafolio. En esta diversidad de industrias hay a momentos que van apareciendo industrias de manera más fuertes, como las agro, como las fintech, pero estos últimos años hemos visto detrás de más EdTechs que están queriendo hacer incidencia, queriendo influir también en este ecosistema de emprendimiento e innovación. No tengo ahí porcentajes exactos, los quería buscar antes de llegar, pero no los encontré, pero sí están representando algo importante en nuestro portafolio. Y por supuesto nosotros recibimos de todas partes del mundo, no solamente en Chile, sino que recibimos emprendedores de Latinoamérica, entonces ahí también tenemos representantes desde Perú, desde Argentina, Ecuador, Colombia, y también desde Europa, Estados Unidos y otros países. Y en esto hemos podido mirar, observar también ciertos comportamientos y vemos cómo las EdTech están jugando un papel fundamental en la transformación del sector educativo. Vemos EdTechs que están teniendo influencia en innovación pedagógica y se estaba pensando en qué ejemplos dar. Y se me ocurre el App4U, que es de una emprendedora que se llama Comal, que ha acercado los laboratorios que a veces son tan caros como inversión en las escuelas y colegios, y ella ha creado laboratorios gracias a los dispositivos como los celulares y ha acercado a los niños y acercarse a las carreras de STEM, por ejemplo. Entonces ahí como una EdTech que está revolucionando también ahí el ecosistema con los niños y niñas para atraer más talento hacia a carreras de STEM. También se me ocurría otro ejemplo que tenemos en nuestro portafolio que se llama Profe Jobs, una startup que está impactando en la comunidad docente, de cómo ayudar a los docentes a ver todas las ofertas que hay también para ellos y acercar a la comunidad. Entonces, como vamos viendo un impacto en la comunidad de los distintos actores que componen este sistema educativo. Y también se me ocurre otras que están usando la inteligencia artificial, así como Circle Learning, que es una particular que está hoy en nuestro portafolio, en nuestro batch actual, que está usando la inteligencia artificial para mejorar las estrategias y metodologías de pedagogía, ahí creando y diseñando con distintos programadores, y también que está cortando la brecha presencial, de cómo también lo virtual nos permite hacer otro tipo de educación y crear espacios nuevos que antes no existían. Entonces ahí veo distintos ejemplos que están en nuestro portafolio de distintas partes de Latinoamérica, del mundo y también acá en Chile, de cómo las EdTech se están revolucionando y también impactando en este sistema. Y sobre los desafíos de inversión, hay varios. De hecho, dentro del equipo de Startup Chile tenemos una persona que está a cargo de estar mirando el radar de inversionistas de las distintas industrias. Ya estuvimos conversando previo a este conversatorio, y me decía, mira, que lamentablemente en Chile y Latinoamérica no hay tantos fondos disponibles específicamente en tema educativo, no así como en California o en otros lugares como Estados Unidos, que sí hay fondos de inversión a educativo, pero sí hay fondos que tienen ganas de invertir en EdTech. Pero el gran desafío es cómo hacer estos startups rentables y sostenibles, que logren ser atractivos también para los inversionistas de riesgo. Ahí está, yo creo que el gran desafío que veo en temas de atracción de inversión a este sector. Muchísimas gracias, Valentina. La verdad es que es increíble el esfuerzo que hacen desde Startup Chile para impulsar emprendimientos de tecnología educativa en Latinoamérica, y eso es muy relevante, ¿no? Tenemos muchos equipos de emprendedores que buscan resolver los grandes desafíos que presenta la educación, particularmente en Latinoamérica, y qué mejor, ¿no? Que poder aprovechar espacios como Startup Chile para ayudarles a que tengan un mayor alcance, una mayor visibilidad, y que también se puedan, pues, conocer más a fondo las implicaciones y potenciales que tienen de mejorar la educación. Continuando contigo, quisiera saber si nos pudieras compartir cómo pueden las alianzas público-privadas contribuir a la adopción de estas tecnologías educativas, por ejemplo, en entornos rurales o desfavorecidos. Mira, Startup Chile es una institución pública, nosotros dependemos de Corfo y nuestro presupuesto es presupuesto público, pero no basta con eso. Nosotros funcionamos gracias a trabajar en red.
trabajamos en red, tenemos, bueno, en la unidad donde yo trabajo, que lidero, la unidad de expansión, trabajamos construyendo distintas redes que es con privados. Y estamos trabajando continuamente estas alianzas públicos-privados con empresas que están interesadas en hacer innovación abierta. Entonces, cómo conectamos startups con empresas o con inversionistas que están interesados en invertir en esto. Entonces, cómo acercamos estos nodos que quizás no se hubiesen encontrado si no nosotros hubiésemos podido impulsarlos. Trabajamos con el ecosistema nacional también, hay distintos servicios públicos interesados también en trabajar con nosotros para atraer o conocer nuevas startups que están revolucionando ahí distintos sistemas e industrias también ahí la educación juega un papel importante en los municipios, así al menos funcionamos en Chile, que nuestras municipalidades lideran también y ejecutan escuelas. Entonces, ¿cómo ayudamos a generar esos puentes a través de múltiples alianzas públicos-privadas? Así funcionamos y es parte de nuestra lógica. Y también tenemos una red de alumnis, por ejemplo, bien amplia, donde entre ellos se ayudan. Estamos continuamente potenciando estas alianzas público-privadas, sobre todo para llegar a lugares más distintos. Y nosotros, que a pesar que estamos en Santiago instalado, en la capital, sí queremos también buscar la forma de cómo conectar estos nodos con otros territorios, con lugares quizás más excluidos de sistemas, áreas rurales o lugares más alejados. Entonces, cómo favorecemos que las startups no solamente emprendan acá en Santiago, ni tampoco en solo capitales, sino que también puedan generar influencias en otras áreas más desfavorecidas, quizás. Muchísimas gracias, Valentina. Sí, no, por supuesto que es muy importante la relación con el sector industrial y particularmente para impulsar el desarrollo de estos emprendimientos. Y, por ejemplo, o sea, me parece una excelente oportunidad para colaborar y vincular, por ejemplo, con el Instituto para el Futuro de la Educación, que también cuenta con algunos programas de incubación, aceleración y escalamiento de emprendimientos de tecnología educativa, pero incorporando también un elemento muy importante, ¿no? Que es la vinculación con instituciones educativas, con centros de investigación, con estudiantes, docentes, pues para el estudio y mejora también de estos productos, ¿no? Por ejemplo, en el Living Lab nos encanta habilitar este tipo de productos que involucran a diferentes partes donde cada quien tiene pues una participación como experto desde diferente punto de vista, ¿verdad? Porque tenemos estudiantes y docentes que son, podríamos decir, los usuarios expertos de estas tecnologías, mientras que la empresa es el experto desarrollador y pues las instituciones y centros de investigación pues pueden ser los expertos en las metodologías de análisis, ¿no? Las metodologías de la investigación que fomentan particularmente esa innovación y promueven esa co-creación también, ¿no? Muy valiosa. Muchísimas gracias, Valentina. Voy a cederle el micrófono a mi compañero Antonio, que va a continuar con las preguntas. Adelante, Antonio. Sí, gracias Luis. Bueno, ahora damos la bienvenida a Felipe, Felipe Arango. Quisiéramos que nos compartieras, por ejemplo, cómo pueden los datos y la analítica educativa mejorar la personalización del aprendizaje en América Latina. Y no sé si tienes algunos ejemplos al respecto que nos puedas compartir. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con todos ustedes, al Tecnológico de Monterrey, gracias, al Instituto, al Lab, qué buena invitación. Y a ver, para responder esta pregunta, creo que podría dividirla en dos partes. Antes de hablar de un par de ejemplos que me encantaría compartirles, yo creo que Hace, hace un par de años escuché una frase que a mí me hizo pensar mucho, que fue: los datos cuentan historias. Y, y entre más le di vueltas a esa frase y la seguí como masticando, como decimos en Colombia, me di cuenta que realmente los datos cuentan historias. Y puede contar, dependiendo quién cuente la historia, también puede ser una historia buena, una historia mala, una historia alegre, triste, pesimista, con esperanza, pero al final realmente sí puede contar una historia. Y empezaría respondiendo la pregunta con esto, y es: definitivamente los datos tienen el poder de contar historias, pero también los datos tienen el poder de enseñarnos a cambiar la historia.
Y para mí ahí está el secreto de los datos en la educación. Porque si ustedes entran a buscar datos de lo mal que está la educación, es triste, ¿no? Y de hecho, me encanta compartir este webinar con Tiago porque justo nos conocimos virtualmente, pero después tuvimos la oportunidad de compartir una semana entera en unos eventos y, y me acuerdo que terminamos en un evento en el que nos dijeron que menos del 1% de los inmigrantes del mundo acceden a educación superior. Y Tiago y yo tomándonos un café decíamos, esto es para sentarse a llorar, ¿no? Em, y esa es la trampa de los datos para mí, si nos quedamos solo con la historia de lo mal que está todo, pues nunca haríamos nada, simplemente nos sentaríamos a compartir posts de lo mal que está todo, pero luego uno empieza a darse cuenta del poder que tienen los datos y creo que el poder que tienen los datos es enseñarnos a construir una mejor historia para que alguien la cuente más adelante, que ojalá en un futuro alguien pueda decir, ya no es menos del 1% de los inmigrantes que acceden a educación superior, sino X porcentaje o todos, el 100%, ¿no? Mi gran lucha en la educación es por qué no somos capaces siempre de hablar del 100%, ¿no? Porque aunque el 70% aprenda X, que más del 50%, deberíamos hablar siempre del 100% del 100% del 100%. Y, y ahí es donde yo creo que está la oportunidad grande para los datos. Y es, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de conversar con una secretaria de Educación de Colombia que me decía que no tenía un dashboard de, de sus colegios, por ejemplo. Ella hoy por hoy, en tiempo real, no puede saber cuántos alumnos tiene, cuántos docentes tiene, cuántos colegios tiene. Le toca hacer mucho trabajo de back office para mantener esa data actualizada, pero si yo hoy le dijera a ella, muéstrame el dashboard de tu Secretaría de Educación, no lo tiene. Y ahí, digamos, no es que no se pueda gestionar la educación, por este ejemplo, digamos, lo de la Secretaría de Educación, se puede gestionar, pero sería muchísimo más poderoso si esa Secretaría de Educación abre su celular, ve un dashboard, se da cuenta en qué está su secretaría y empieza a tomar decisiones. Pero eso es desde la gestión. También un rector, una rectora que pueda ver los datos académicos o los datos administrativos de su institución administrativamente y en la gestión puede tomar decisiones. Pero si un docente empieza a tener los datos de cómo están aprendiendo sus alumnos, del proceso de cada uno, empezamos a transformar la educación. Y no solo datos por ejemplo, aquí en Colombia solo podemos medir o solamente medimos el nivel de inglés de los alumnos que llegan al último año del colegio. Entonces solo sabemos si saben inglés o no cuando ya van a terminar colegio. Ahí ya es muy tarde, ahí ya no podemos hacer nada para cambiar eso. Pero si hubiéramos medido desde mucho antes el nivel, por ejemplo, de inglés de los alumnos, habríamos podido tomar decisiones desde hace muchos años para que esos resultados al final sean mucho mejores. Y ahí está el verdadero poder de los datos, no en que contemos la historia triste de lo mal que estamos, sino de que empecemos a tomar decisiones en tiempo real de lo que sí se puede mejorar ya, hoy, con los datos que tengo hoy, qué voy a hacer para que mañana sean mejores. Y mañana vuelvo y mido y tomo más decisiones y sigo tomando decisiones. Y aquí, para no extenderme más, traigo un ejemplo de un gran emprendedor mexicano, se llama Jacobo Busali. Jacobo Busali tiene una EdTech que se llama Insight. Insight mide las brechas socioemocionales o las oportunidades socioemocionales de los alumnos y le entrega a los docentes un dashboard de cómo están sus alumnos. Entonces, por ejemplo, le dice a Tiago, Felipe es un tipo ansioso y Felipe posiblemente en este momento está luchando con cambios importantes en su vida. En la clase que vas a hacer ahora de álgebra, ven, te enseño cómo trabajar con un alumno que tiene ansiedad, te doy técnicas socioemocionales para que lleves al aula y así de pronto Felipe va a aprender mucho más fácil álgebra. Entonces, eso es el poder de los datos en la educación. Es el poder por ejemplo, como supongamos ahora, rectora de un colegio. Si yo tengo el dashboard de cómo están mis alumnos emocionalmente y me doy cuenta que los alumnos de noveno tienen todos un tema en común
podría yo tomar decisiones y decirle al director de noveno o a la directora de noveno, oiga, ¿por qué no en esas sesiones que tenemos que no son de cátedra de matemáticas, de español, de geografía, sino X o Y espacio adicional, hablemos de la ansiedad, porque me di cuenta que los de noveno tienen problemas de ansiedad, ¿sí? Es cómo tomamos decisiones basadas en data para que la educación cumpla el 100% del 100% del 100%. Y yo creo que ese es el valor más grande que tienen los datos en la educación y es que yo siempre lo digo y creo que es lo que hace hermosa la CEPTEX y es durante muchos años la educación, gran parte de las decisiones se han tomado porque X persona con poder decidió que así era, pero por primera vez en la historia de la humanidad tenemos cómo respaldar con datos las decisiones que tomamos en educación. Y lo hermoso de esto es que pues ya no va a ser porque X o Y persona lo dijo, sino porque los datos lo dicen. Y cuando los datos lo dicen es imposible ir en contra de eso y va a haber cambios y vamos a ver muchos cambios en la educación gracias a los datos. Muchas gracias, Felipe. Luis. Muchísimas gracias. Sí, no, Felipe, lo que nos compartes, creo que describe muy bien un gran aporte que está haciendo la analítica del aprendizaje, ¿no? Ya sea tanto para mejorar políticas educativas como para construir modelos que a lo mejor ayuden a tomar intervenciones oportunas, ¿no? Para la mejora de la educación. Y luego también está este rubro donde se estudia el comportamiento que tienen usuarios de las tecnologías educativas y las interacciones que tienen con las mismas, ¿no? Entonces, hay como diferentes escenarios entre la información histórica y a lo mejor operativa y administrativa que existe, la información que se almacena en sistemas de administración del aprendizaje y la información que se puede recolectar a través de otras tecnologías para entender cómo la persona, por ejemplo, se está sintiendo, qué conductas tiene, qué aspectos fisiológicos presenta, ¿no? Entonces, todo esto efectivamente, o sea, es una gran oportunidad para entender mejor de qué forma aprenden las personas y qué impacto tienen las tecnologías educativas. Y eso también ayuda, o sea, construirlo, como comentaban aquí en el chat, en retroalimentación procesable, ¿no? O sea, no solo se llega a indicadores, sino esos indicadores se utilizan realmente efectivamente para mejorar los procesos educativos y administrativos y nada, o sea, creo que lo resumiste muy bien. O sea, los datos son la mejor opción que tenemos en el presente para una toma efectiva de decisiones. Y bueno, dándole continuidad a lo que comentabas aquí inicialmente que compartías con Tiago, me gustaría pasar con Tiago para hacerle la siguiente pregunta. Y específicamente, Tiago, me gustaría que nos compartieras cómo pueden las universidades, emprendedores y emprendedoras y gobiernos, por ejemplo, colaborar para escalar soluciones educativas que sean innovadoras en América Latina. Claro, claro, buenísimo. Luis, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis, Antonio, a la LID, al Lab y al Tecnológico de Monterrey. Para mí es un enorme gusto estar junto a ustedes. Bueno, yo creo que para una colaboración efectiva entre universidades, emprendedores y gobiernos en nuestra región es clave para que escalar soluciones educativas e innovadoras. Pero, sin embargo, yo creo que es muy importante reconocer que cada país de la región tiene marcos regulatorios y grados de apertura distintos en cuanto a la cooperación entre los sectores público y privado. Como por ejemplo, en países como México y Chile, los gobiernos han establecido políticas más flexibles que permiten una mayor participación del sector privado en el desarrollo de soluciones tecnológicas educativas. En contraste, por ejemplo, como Argentina, donde las regulaciones pueden ser un poco más estrictas en términos de cómo la entidad privada interactúa con el sistema educativo, lo que se relativa a un poco más de la adopción de nuevas tecnologías. Pero, sin embargo, estos desafíos pueden sin duda alguna ser superados con una visión compartida de un bien mayor
que es mejorar la calidad educativa. Y yo creo, o sea, yo estoy involucrado con educación hace 20 años, muchos de estos años en educación superior, y los últimos 6 años, muy también involucrado con todo el ecosistema EdTech. Y yo creo que para mí, por ejemplo, el papel de las EdTechs en esta colaboración es fundamental. Las empresas, las startups han demostrado sin duda alguna ser claves para impulsar la innovación en el sector, y así proporcionando a plataformas de aprendizaje digital, herramientas de inteligencia artificial y también soluciones de personalización de aprendizaje. Y sin embargo, muchas de estas startups enfrentan barreras significativas como la falta de financiamiento, la burocracia regulatoria y también la dificultad para integrar sus soluciones en otros sistemas educativos tradicionales. Pero yo creo que para la colaboración es clave que para la colaboración entre los gobiernos y las universidades, sin duda alguna, se puede facilitar el acceso de las EdTechs a pruebas pilotos, por ejemplo, con datos educativos, como Felipe muy bien ha dicho, que así permitir un desarrollo mucho más rápido y efectivo en sus soluciones. Y mencionando un poco, por ejemplo, un ejemplo claro de esta sinergia es que en Brasil, donde hay un programa llamado Innova Educación, que ha permitido la colaboración directa entre startups, edtechs y instituciones educativas para mejorar la adopción tecnológica en aula. Pero por último, también me gustaría de traer un poco de datos que cuando hablamos también, o sea, de continuando a hablar de educación superior, algunos datos de la UNESCO. Hoy, por ejemplo, tenemos la tasa bruta en Latinoamérica, ha crecido de manera significativa, pero en las últimas décadas ha alcanzado un promedio de más de 50% de muchos países de la región. Pero, sin embargo, persistimos, o sea, mesmo con estos avances, persisten muchos los desafíos en términos de equidad y calidad. Y yo creo que ese sin duda alguna es un desafío que tenemos que mirar con mucha atención. Pero por último, yo creo también que la colaboración internacional y regional también puede desempeñar un papel muy crucial, como hay demostrado iniciativas como del Banco Interamericano de Desarrollo, que facilita fondos y apoya proyectos educativos en varios países de la región. Estás en mute, Antonio, dale. Ahí sí. Sí, muchísimas gracias, Tiago. Esa visión es uno de los elementos que tocaste, que es muy sensible y que de pronto la universidad, trabajando de manera conjunta con las EdTech, pueden acelerar los procesos de investigación y eso efectivamente es el leitmotiv, ¿verdad? Digamos, de una EdTech y que está dedicada al tema educativo. Y cuando logramos hacer que confluyan investigadores con el desarrollo donde está puesta el trabajo, digamos, de la EdTech, muchas veces pueden congeniar tanto los intereses investigativos que movilizan constantemente a los investigadores que necesariamente no están dentro del desarrollo EdTech, pero sí que están dentro de la academia con todas esas inquietudes. Entonces, muchas veces hemos tenido la oportunidad de trabajar esto con, por ejemplo, en este congreso en EduTech, donde particularmente investigadores tenían una visión muy clara de qué es lo que querían llegar a desarrollar, pero no tenían los medios para desarrollarlo. Y los colocamos en contacto con empresas de tecnología educativa que ya tenían esa solución un poco más armada. Y el trabajo conjunto es maravilloso porque efectivamente se pueden avanzar de manera muchísimo más rápida y tanto la EdTech logra visualizar aspectos que desde el punto de vista investigativo no se visualizan, se nutren de manera muy importante en este desarrollo conjunto. Y eso creo que lo tocas muy bien y nada, muchísimas gracias por esa visión que nos permite visualizar con mayor amplitud esta unificación, este trabajo conjunto que tanto se requiere en el ecosistema educativo. Em,
Vamos entonces bueno, no sé si la pregunta que viene a continuación ya la había respondido un poquitito Valentina, había avanzado un poco en esta respuesta, Em, pero en cuanto a esta figura de las startups que en el fondo se están desarrollando en Chile, cuando el foco está también vinculado con esta... eh, digamos, con las instituciones públicas privadas, ¿cuánto de esto se puede desarrollar de manera conjunta digamos, con otras organizaciones? Si hubiese por aquí en este público gente que quisiera trabajar con startups educativas chilenas, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo en esa área que tú te movilizas, que es esa expansión, Ujú. cómo conectan? ¿Qué se podría hacer ahí al respecto? Mira, de hecho, justo en este ratito estuve conversando en el chat de este Zoom con una persona que está muy interesada también de conectar. Nosotros funcionamos a través de conexión con redes. Como mencioné al principio, somos agnóstico en industria y eso significa que trabajamos con múltiples tipos de startups, lo que implica que no tenemos conocimiento ni somos expertos en cada una de esos temas. Sería imposible para el equipo de Startup Chile abordar todo eso. Lo que sí nosotros somos expertos es en conectar, en seleccionar a las startups en primer lugar, acompañarlos en su proceso y a conectarlos con las personas que creemos que son claves para su desarrollo. Y así tenemos una red de mentores, por ejemplo, una red de mentores que no son solamente aquí en Chile, sino que afuera, que tienen distintas expertices, distintas experiencias, conocimiento de industria y distintas redes, que eso es fundamental también para abrir nuevas puertas a las startups que llegan acá al equipo de Startup Chile. Y eso es fundamental, de cómo nosotros, por ejemplo, las EdTechs que llegan a ser aceleradas a nuestro programa de aceleración, cómo los hacemos match con esos mentores o con esas personas que sabemos que les pueden abrir puertas a lugares más interesantes y más específicos de la industria o del desarrollo de su solución que te están teniendo. Y así también tenemos una red de ecosistema, tanto nacional como internacional, como nos estamos vinculando también no solamente con distintos actores de Chile, sino de distintos actores del mundo, como aceleradora en distintas partes, y nos vamos compartiendo oportunidades de aquí para allá, también con los mismos inversionistas, fondos de inversión que están buscando startups particulares, cómo los ayudamos a conectarse y también a invitar a las startups que están acá en Chile a internacionalizarse o invitar a startups que son de afuera a venir a Chile y conocer las oportunidades que puedan tener acá para sus soluciones. Estamos constantemente ahí relacionándonos, así que si hay algún otro interesado por aquí que nos escuche, también me pueden escribir directamente, podemos conectar por LinkedIn o también por aquí mismo en el chat me pueden escribir y tener un primer encuentro para conocernos también, para saber si nuestros intereses ahí confluyen y cómo podemos seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias, Valentina. Bueno, ya saben, ya nos dio ahí todas las luces como para poder hacer esta interconexión y generar, digamos, mayor sinergia con el equipo de Startup Chile. Muchas gracias, Valentina. Em, entonces, vamos a conectar nuevamente con Felipe. Em, ¿Cuál o qué rol crees tú que pueden jugar los ecosistemas tech locales para generar soluciones adaptadas a la realidad educativa y culturales de América Latina? Pareciera que hablamos el mismo castellano, pero cada región tiene sus características especiales y muy particularmente en esta iniciativa que llevas muy, digamos, con mucho esfuerzo de lo que significa aglutinar y conglomerar a las EdTech de Colombia. 100%. Yo creo que bueno, voy a tomar otra vez el ejemplo de Insight, que ya le salió un poquito de esta EdTech para seguir la línea y que me agarren el punto, y es, ellos miden, por ejemplo, para entregarle la data a los profesores, a los docentes, con unos formularios, sacan la medición con estos formularios, y las primeras pruebas que hicieron en Colombia, nos empezamos a dar cuenta que el poder de su instrumento estaba en que habían pasado por más de 30.000 alumnos en México el instrumento, y en México funcionaba muy bien. Cuando lo fueron a probar aquí en Colombia, se dieron cuenta que habían
un par de palabras que no significaban lo mismo y ya no era igualito al resultado que había dado en México, simplemente por hablar de escuela en vez de colegio, por ejemplo. Entonces ahí este punto que estás comentando se hace muy real y es, aunque seamos latinos, aunque estemos todos muy cerca, uno, son culturas muy distintas, bueno, no muy distintas, pero tienen sus diferencias y, y ahí tenemos un reto y es que, pues que podamos entender esas pequeñas diferencias para organizar esas diferencias de cara a la tecnología. Pero por otro lado, creo que lo más interesante de los ecosistemas es justamente ver lo que es un ecosistema, ¿no? La naturaleza misma del ecosistema es muy bella. Y traigo un ejemplo de una conversación que tuvimos con una universidad acá en Colombia. Eh, Estuvimos trabajando con ellos en innovación, hablando un poco del ecosistema EdTech, cómo podía trabajar con ellos. Y, y antes de la primera reunión que tuvimos con esa universidad, me senté horas a pensar cómo le explico de la forma más sencilla posible a la universidad el poder que tiene el ecosistema. Y escribí miles de ideas y luego dije, lo voy a preguntar a la inteligencia artificial a ver qué se inventa conmigo. Y el resultado al que llegamos entre la inteligencia artificial y las ideas mías fue el paso a paso que hicimos con la universidad fue decirles, imagínense que ustedes son este árbol y la misma inteligencia artificial dibujó el árbol. Y luego las imágenes que fueron pasando a medida que fue pasando la sesión, ese árbol se terminó convirtiendo en un árbol con flores, con nuevos frutos, con animales, con un río que pasaba por debajo, a como la evolución del árbol y que naturalmente vivió en un ecosistema. Y ese es el poder que tienen los ecosistemas y es el poder que estamos viendo en la educación actual. Y es llegar a una institución que puede tener cientos de años de existir, que ha formado cientos de generaciones eh, y que abre las puertas y dice coexistamos y sigamos educando, sigamos haciendo esta labor pedagógica que tenemos, pero veamos cómo la podemos hacer de una manera distinta, cómo la podemos seguir fortaleciendo. Y, y yo creo que ahí está la oportunidad más grande y la razón por la cual Colombia EdTech ha tenido tanto sentido es porque si hoy me dijeran el 100%, y molesto mucho con el 100%, pero si hoy me dijeran es que el 100% de los alumnos tiene el 100% de los conocimientos que necesita, yo diría, la educación funciona, la promesa educativa está cumpliendo su labor, pero no es así. Y mientras no esté el 100% del 100% del 100%, tenemos una oportunidad, y más que una oportunidad, una responsabilidad muy grande. Y es un poco lo que queremos lograr, yo creo que todos los que estamos impulsando el ecosistema EdTech, y es la palabra EdTech trae para mí una promesa en su palabra y es acceso y calidad, lo decía Tiago ahorita, ¿no? Nosotros detrás de hablar de las EdTechs decimos con tecnología queremos que haya acceso y calidad. Pero mientras el 100% del 100% y del 100% no sea así, todavía tenemos mucho por hacer y el ecosistema tiene que seguir avanzando, tiene que seguir reinventándose para que eso pase. Y eso es lo que hemos visto aquí en Colombia. Empezar a darse cuenta que los problemas educativos no se solucionan de manera sencilla. Para que le demos solución a estos problemas, tenemos que traer a muchos. Yo no creo en el emprendedor estrella súper brillante que solo o sola va a solucionar esto. Esto es un trabajo de ecosistema, esto es un trabajo de todos ponernos en el mismo lugar a solucionar el reto. Y tuve la oportunidad de estar hace poco en París, en Notre Dame, que se incendió hace unos meses y pasé por Notre Dame y afuera de Notre Dame me pareció impresionante. Hay todo un equipo de quienes están restaurando la catedral, pero es un equipo multidisciplinario enorme. Y cuando uno va hablando con cada una de las personas que está ahí, cada uno está haciendo algo para la restauración. Pero lo impresionante es ver cómo todos saben que cada uno, la labor que tiene es de vital importancia para que la catedral se pueda restaurar.
Y yo creo que esa es la visión de ecosistema, que nos demos cuenta que una persona sola no va a restaurar Notre Dame, un emprendedor, una universidad, una institución solo no va a solucionar la educación. Somos todos trabajando juntos por hacerlo. Muchísimas gracias, Felipe. Me encantan los ejemplos que das de cómo un ecosistema puede impactar y cómo de vital importancia, cómo se integran, ¿no? Diferentes actores y actoras que aportan diferentes elementos claves a su desarrollo. Y siguiendo, digo, complementando con esta respuesta de Felipe, me gustaría escuchar de Tiago también, bueno, qué lecciones podemos aprender, por ejemplo, de Brasil, ya sea en términos de implementación de tecnologías educativas o en la misma construcción de estos ecosistemas, para que también estos puedan ser, pues, compartidos y replicados en otros países de la región. Bueno, yo creo que Brasil ofrece varias lecciones importantes sobre la implementación de tecnologías educativas que pueden, sin duda alguna, ser replicadas en otros países de nuestra región. Sin embargo, es esencial entender el contexto, como muy bien a Felipe ha dicho, o sea, el cambio de palabras desde México para Colombia, que es comprender el contexto social en que opera. Por ejemplo, actualmente hoy en Brasil hay 20 millones de jóvenes que no logran ascender a la educación superior. Y también, además, la tasa de jóvenes entre 25 hasta 22, 24 años que no están empleados estudiando está en una tasa de 20%, lo que es la mayor ya registrada. En comparación, por ejemplo, con la tasa que se pasa, yo creo que en Argentina, que es de 15%, en Chile, que se pasa lo mismo. Pero este escenario refleja sin duda alguna la necesidad de políticas educativas que no solo impulsen la innovación tecnológica, pero también amplíen el acceso y la inclusión. Y yo creo que aquí, que es donde las EdTechs juegan un papel clave. Por ejemplo, también en Brasil, muchas de las startups de tecnología educativa, las EdTechs, han desarrollado plataformas y aplicaciones diseñadas específicamente para jóvenes que no ascenden a la educación formal, por ejemplo, ofreciendo cursos online gratuitos o de bajo costo. Eh, Estas soluciones pueden sin duda alguna ser replicadas en otros países de la región para enfrentar el problema de los jóvenes que no tienen acceso o no trabajan y así, perdón, mejorar el acceso a la formación. También yo creo, estaba estudiando para este panel, que una de las principales lecciones de Brasil es su enfoque en la capacitación docente para que así garantizar la adopción efectiva de herramientas digitales, ya que una vez es una barrera muy grande, o sea, la adopción de herramientas digitales por parte de los docentes, mucho más no porque no quieren, pero por falta de entrenamiento. Y aquí hay un programa llamado, en Brasil hay un programa llamado ProInfo, que por ejemplo ha formado a miles de maestros para hacer el uso de las tecnologías. Y lo que ha permitido, sin duda alguna, una mayor interacción de soluciones de tecnológicas en las aulas. Y yo creo también que las EdTechs también han sido parte de este proceso, proporcionando herramientas de capacitación que ayudan, sin duda alguna, a los docentes a adaptarse al uso de las plataformas digitales. Otra lección también que me gustaría de compartir con ustedes es la importancia de asegurar la conectividad en áreas rurales y urbanas. En Brasil hay un programa llamado Educación Conectada, que busca de proporcionar acceso a Internet a las escuelas y universidades, que ha sido fundamental para así reducir la brecha digital en Brasil. Sin duda alguna, es un desafío que muchos países de la región también enfrentan. Y, y también las EdTechs
sin duda alguna, pueden colaborar ofreciendo soluciones de conectividad asequibles y escalables, que ese es como un business core de desarrollo de las EdTechs para como aplicaciones offline y herramientas basadas en bajo ancho de banda, lo que le facilita sin duda alguna el acceso incluso a las zonas más remotas. Y finalmente, para cerrar mi fala, Brasil ha demostrado que la colaboración entre el sector público y privado es crucial para el éxito de la transformación digital. Iniciativas como el Nova Educación, que han unido gobiernos, universidades, startups, edtechs para escalar soluciones innovadoras, sin duda alguna, se fue muy exitosa. Esta cooperación, si así podemos decir, de mucho sectorial, es una estrategia clave que puede ser replicada en otros países de la región, principalmente aquellos con desafíos similares a términos de acceso y equidad educativa. Muchísimas gracias, Tiago, Valentina, Felipe. Sin duda, sus aportaciones han sido muy valiosas e enriquecedoras para todos nosotros y saber cómo es el panorama de la tecnología dentro de estas regiones de Latinoamérica, ¿no? Entonces, con esto cerramos la primera sección de preguntas, esta primera ronda. Voy a dar paso a mi compañera Alejandra, que ella abrirá la sección de preguntas del público, tanto del chat como de micrófono, quien guste participar. Y cualquier cosa, aquí estaremos manejando el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio, y buenas tardes para todos. Así como bien lo comentó, hemos llegado al momento de la sección de preguntas y respuestas, así que leeremos los comentarios que nos han enviado por el chat y las iremos respondiendo. Aquí también importante comentarle a Tiago, a Valentina y a Felipe que la pregunta se lanzará de manera abierta, entonces les voy a pedir, por favor, quien desee contestarla, levante la mano y yo voy a estar ahí pendiente. ¿Les parece? Súper, muchísimas gracias. Ya atendiendo un poco la dinámica, de igual manera abriremos el micrófono para las personas que quieran participar en vivo, pero no sin antes daremos inicio agradeciéndoles a todos precisamente por sus valiosos aportes para nutrir la conversación con su perspectiva. Aquí iniciaremos con la pregunta, permítanme un segundo, para una reflexión que nos invita Anthony Forero y dice, ¿cuál es la nueva visión para los resultados de aprendizaje? Cuéntenos, por favor, ¿a quién le gustaría dar respuesta, Valentina, Felipe o Tiago, respecto a esta pregunta que nos invita Anthony? Perdón, Felipe, adelante, por favor. No, solo Gracias, la puedes repetir gracias, Felipe. concretamente la Sí, pregunta, dice, Alejandra. ¿No? claro, Felipe, dice, ¿cuál es la nueva visión para los resultados de aprendizaje? Muy puntual, Anthony. Tiago, ¿quieres decir algo tú antes? Sí, yo creo que hoy en día el aprendizaje, principalmente después de la pandemia, ha cambiado muchísimo. O sea, hoy tenemos también la generación Z que se está a desafiar a los maestros, a las universidades, a las escuelas, de la manera de cómo se aprende, ya que esta generación se está muy acostumbrada a los dispositivos móviles, o sea, a lo contenido a todo el momento. Entonces, esto sin duda alguna es un desafío. Y cómo adaptar la manera de se enseñar en la clase de aula junto a los alumnos. Pero yo creo que este es un proceso de transformación que se está empezando de una manera extremadamente acelerada y muy rápida. Yo creo que nunca antes vista cuando hablamos de educación. Muchas Yo gracias, solo Tiago. agrego, Sí, Felipe, por Alejandra. favor. Yo creo que hoy más que nunca es urgente que nos preguntemos no solo por los conocimientos que queremos validar de los alumnos, sino también hacernos la pregunta de qué significa ser una buena persona, ¿no? En las distintas culturas que tenemos en el mundo y que nos empecemos a hacer la pregunta de cómo trabajamos también por ayudar a que la humanidad forme buenas personas. Creo que los ejemplos de lo que pasa en el mundo hoy por hoy son
suficientes, pero sí, creo que es momento de hacernos la pregunta de no basta solo con que seamos muy buenos en matemáticas, en lenguaje, que tenemos que trabajar por eso, pero es momento de que formemos buenas personas. El mundo lo necesita. Muchas gracias, Felipe y Tiago, por su respuesta. Creo que también es un llamado a ver los resultados de aprendizaje, pero desde la perspectiva de esa evaluación a nivel de habilidades blandas, ¿no? También un poco lo que menciona Felipe, ok, debemos tener en cuenta esos conocimientos disciplinarios, pero a nivel humano, ¿cómo estamos, ¿no? ¿Cómo pudiéramos analizar eso con los resultados de aprendizaje? Muchas gracias por su respuesta. Me gustaría abrir el micrófono para que Marlon, por favor, nos comparta su pregunta. Marlon, por favor, cuéntanos. Gracias, Adelante. Alejandro. Buenas tardes. Gracias a todos. Bueno, mira, básicamente quiero preguntar algo así muy puntual. Es cierto que la tecnología nos está dando una mano grandísima para todo lo que tiene que ver con educación. Se han optimizado procesos, se han optimizado muchas cosas, pero a mí me cabe una duda muy grande todavía y es qué están haciendo los gobiernos y qué estamos haciendo nosotros también con el tema de RGPD, la protección de datos, porque estamos tratando temas sensibles. Muy probablemente las tecnologías van a arrojar cifras, data de jóvenes e inclusive de padres de familia que posiblemente tengan problemas y que sean sensibles, datos sensibles. ¿Qué se ha hecho dentro de los gobiernos? No sé si de pronto alguno me puede dar una orientación para poder proteger a estas personas y a estos datos que nos están dando. Gracias. Bueno, no, yo digo algo muy rápido, no sé si Tiago de pronto tenga más conocimiento en Brasil, porque sé que Brasil tiene muchos ejemplos ya bien avanzados en gobierno y en educación, pero respondería Marlon con que están haciéndolo en este momento y sin trabajar en gobierno, porque no he trabajado en gobierno y no estoy metido en gobierno, yo respondería que creo que están aprendiendo sobre la marcha y es un reto que ellos están encontrándose eh, con un reto nuevo que además es no solamente la protección de los datos, sino inteligencia artificial y es también cómo van a regular la inteligencia artificial, si la van a regular, no la van a regular. Yo creo que la respuesta sería, están aprendiendo, están entendiendo y ahí hay una oportunidad también de ecosistema y es, los gobiernos deberían estar hablando mucho más entre ellos de esto para tomar buenas prácticas y avanzar y no perder tiempo aprendiendo cada uno por su lado, sino colaborar y compartir aprendizajes. Pero sé que no tengo los datos, la respuesta concreta, pero sí escuché un podcast hace poco de lo que pasó en Río. De hecho, el exsecretario de Educación, y Tiago me corregirá, creo que el exsecretario de Educación de Río hoy en día trabaja en Fundación Lehman, que es una fundación muy grande en Brasil, y el trabajo que hizo mientras estuvo ahí con tecnología fue enorme y de pronto, si no me estoy equivocando, y Tiago me corregirá, ahí en esa experiencia de Río hay mucho por aprender. No, sí, sí, exactamente, Felipe. Se fue mucho a aprender y Barlo. Acá, por ejemplo, en Brasil, hace un par de años, la verdad, yo creo 4 o 5 años, el gobierno federal ha empezado, ha impugnado, por ejemplo, la ley de protección de datos. Entonces, después, claro, yo puedo compartir los temas, es todas las bases y compartir con ustedes, pero es, hago de las palabras mías, como de la Filipe ha compartido, que los gobiernos sin duda alguna están aprendiendo y hoy sin duda alguna tenemos una otra vertical que es la inteligencia artificial, de cómo se va a hacer, hasta dónde se va el uso de la inteligencia artificial. Pero después, Marlon, me contacte que pueda compartir lo que se pasa acá en Brasil con más detalles. Muchas gracias, Tiago. Valentina, por favor, compártenos también desde tu perspectiva y de ese sentir con el gobierno chileno, por favor.
Eh, Mira, sin ser experta en esto, también hablo desde ya mi experiencia. Acá en Chile también han habido iniciativas, sobre todo transformación digital desde el Estado, creando la clave única, por ejemplo, para poder acceder a distintos servicios públicos críticos. Y en esa reflexión han surgido desafíos, como también la protección de datos. Desconozco si acá estamos trabajando en alguna ley de protección de datos, pero sí sé que hay reflexiones en distintas verticales, como desde el área de la salud, qué datos estamos protegiendo de quiénes son los pacientes, también de los servicios de salud nacional, y también desde la mirada educativa y también desde otras miradas. Hay varias fundaciones que están jugando papeles importantes también, haciendo incidencia en el Congreso para relevar este tema. Y también, bueno, desde la mirada de una aceleradora pública, también es nuestra responsabilidad formar también a los emprendedores que empiezan a elaborar sus proyectos y que están en la etapa inicial. Y por supuesto es muy común que al principio se equivoquen, están recolectando data y están iterando, también de tomar conciencia del tipo de data que están levantando y lo crítico también de esa data. Y es un trabajo que tenemos que ir haciendo no solamente en las edtechs, pero sino también en las fintech que manejan datos, otro tipo de dato crítico, o cualquier otra industria, y que debemos también, y tenemos esta responsabilidad de tener la conciencia de abordarlo esto, sabiendo que nosotros no somos los expertos, pero sí cómo podemos conectarnos con expertos que sí puedan relevar este tema. Muchas gracias a los tres por sus aportes. Sí, como desde nuestra perspectiva, cómo podemos abonar, ¿no?, a estas instituciones. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, me gustaría, por favor, que nos compartan un ejemplo. Es la pregunta que nos dice Juan Emilio. Particularmente, dice así: ¿pueden comentar algún ejemplo de país, coma, coordinación de instituciones público-privadas de educación superior, y cómo superaron los límites regulatorios? Y entre paréntesis nos dice absurdos. Eh, ¿Les gustaría empezar? Valentina, ¿te parece? ¿Nos podrías compartir algún ejemplo? Mira, había leído esa pregunta antes, estaba pensando en iniciativas acá en Chile, y no se me viene ninguna así a la mente porque no me muevo y tampoco son los lugares donde suelo participar. En temas de educación superior ha sido una reflexión de varios años en Chile. Bueno, me imagino que se han enterado, ha habido varias eh, protestas o revoluciones o incidencias también en temas de educación superior, en que es una problemática que debemos abordar de manera, con esta mirada de ecosistema, como lo que mencionaba Tiago, sabiendo que el Ministerio de Educación no es suficiente para resolver este problema y que hay que involucrar también a los actores privados y públicos de nuestro sistema educativo superior, y que acá los emprendedores también juegan un rol, pero no pueden hacerlo solos, como co-creamos colectivamente. Han habido instancias, yo sé que desde los liderado iniciativas también, y desde el Congreso liderado iniciativas de cómo abordar colectivamente y resolver estos desafíos que estamos teniendo a nivel país. Pero no se me ocurre ninguno ahí, estaba pensando como en alguna iniciativa específica y no se me viene a la mente, pero ahí voy a mirar más, voy a investigar a ver qué encuentro. Muchas gracias, Valentina. Me gustaría, por favor, entonces, que Felipe de igual manera nos comparta. Seguramente también tú conoces ejemplos. Cuéntanos, por favor. A Juan que me escriba por WhatsApp. Por estos días llegó ahí por un grupo de WhatsApp una convocatoria de un gobierno local aquí en Colombia, específicamente el de la Secretaría en Bogotá, que están promoviendo, o salió una convocatoria para un hub de innovación. Y ese hub de innovación busca llevar justamente al hub de innovación a educación superior, gobierno, empresa, edtechs, organizaciones sin ánimo de lucro, multilaterales, hacer un hub de innovación para empezar a transformar la educación superior, específicamente en Bogotá, ¿no? Entonces, no diría que no existen, diría que están empezando a llegar este tipo
sí, de experiencias, de oportunidades para que empecemos a reescribir la manera en la que se hace la innovación. Entonces le escribí a Juan que me escriba para reenviársela y que le eche un ojo y vea como la convocatoria. Pero específicamente, por ejemplo, ahí cuando fundamos el gremio aquí en Colombia, Colombia EdTech, una de las acciones más grandes que logramos el primer año fue firmar un MOU con el Ministerio de Educación para garantizar que se promovieran durante los siguientes 4 años encuentros de innovación abierta entre las EdTechs y gobierno para empezar a hacernos estas preguntas. El MOU no garantiza el cambio, pero sí al menos garantiza que se abre la puerta a empezar a repensar la educación y buscar cómo transformamos. Entonces, sí, sí están empezando a suceder. Yo creo que cada vez estamos más cerca de que las secretarías de educación, por ejemplo, entiendan qué significa innovación abierta, que se empiecen a lanzar lo que decía, por ejemplo, Tiago, de hacer sandboxes regulatorios. Esto hace 2, 3 años era completamente imposible. Hoy yo creo que todos los secretarios de educación ya escucharon un par de veces sandbox regulatorio y ya lo piensan. Entonces yo creo que los próximos años vamos a empezar a ver bastantes transformaciones, eh, pero otra vez insisto, esas transformaciones van a ser cuando seamos capaces de sentarnos todos en la misma mesa a solucionar el reto y no